Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este momento de reflexión. Como introducción, les recuerdo lo que habíamos dicho en el primer encuentro anterior, donde les comunicábamos que íbamos a realizar una revisión del librito de las pequeñas almas. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nos permite tener un hilo conductor, ¿no es cierto?, para los temas de los días lunes cuando me corresponde a mí. Permite también profundizar en la especificidad y en la espiritualidad de la Legión de las Pequeñas Almas, y servirá también para la formación de las nuevas pequeñas almas que se incorporen al movimiento. En el encuentro anterior estuvimos reflexionando un poco sobre la introducción de este librito de la pequeña alma. Ahí veíamos que eran 6 párrafos solamente. En el primero aparece la finalidad, el objetivo del librito de la pequeña alma, y se nos decía que son 2 los grandes objetivos del libro. Primero, ser un guía para todos los que ya son pequeñas almas o que desean serlo. Y segundo, decía que el segundo objetivo era para realizar entre ellos, entre los miembros de la Legión, un vínculo más profundo y más completo en su especificidad y su espiritualidad. En el párrafo segundo resaltaba el hecho de que la Legión de las Pequeñas Almas pertenece a la Iglesia Católica y somete toda su actividad a 2 cosas. Primero, la palabra de Dios, y por eso es que se lee y se medita también, ¿no es cierto?, la palabra de Dios en cada islote de santidad, y también se somete a las enseñanzas propuestas por la tradición y el magisterio de la Iglesia, el Santo Padre y los obispos unidos a él. En el párrafo tercero se nos decía que el 5 de marzo de 1993 fueron aprobados los nuevos estatutos de la Legión por el obispo de Lieja. Ellos permitían clarificar bien su situación canónica en el seno de la Iglesia. Se decía también, ¿no es cierto?, que esto sirve para que cuando un obispo o un sacerdote en su parroquia tiene dudas respecto a la Legión de las Pequeñas Almas, es muy bueno que ellos tengan acceso a estos documentos y es bueno, por tanto, mostrárselo. En el encuentro de hoy día vamos a revisar lo que es el capítulo 1 de este librito de la pequeña alma. Vamos a ir revisando algunos párrafos que me parecieron que son muy interesantes, que iluminan respecto a los objetivos ya mencionados. En el 1 dice: cuando buscamos el origen de la Legión de las Pequeñas Almas, pensamos muy naturalmente en el deseo de Santa Teresa del Niño Jesús, que ella expresó en forma de oración a Jesús en la carta que le escribió a la hermana María del Sagrado Corazón el 8 de septiembre de 1896. Dice Teresita de Lisieux: «Oh Jesús, que yo pueda decir a todas las pequeñas almas cuán inefable es tu condescendencia. Sí, lo sé, te conjuro que lo hagas. Te suplico que bajes tu mirada divina sobre un gran número de pequeñas almas. Yo te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas dignas de tu amor». Está en el manuscrito B, 5º párrafo. El número 2 dice: este deseo de Santa Teresa había ya tocado el corazón de un gran número de cristianos, pero la Iglesia no había recibido todavía oficialmente en su seno un movimiento instituido de nombre Legión de las Pequeñas Almas. Es así que la Legión de las Pequeñas Almas del Corazón Misericordioso de Jesús fue fundada en Bélgica el 25 de septiembre de 1971 como una asociación sin fin lucrativo. Interesante este detalle, queridos hermanos y hermanas, porque el pasado 25 de septiembre del año 2021 se cumplieron 50 años de la Legión en el mundo. Ella encuentra su origen en el mensaje del amor misericordioso de Jesús a las pequeñas almas, libro donde, bajo el impulso de gracias místicas recibidas del Señor, Margarita, una madre de familia de trabajadores de Valonia, al sur de Bélgica, consignó desde 1965, por obediencia a su director espiritual, las palabras interiores que Jesús dictaba a su corazón. En el número 3 dice: para realizar el deseo de la pequeña Teresa, Jesús escogió así a una pequeña mensajera, Margarita. En el número 4 pregunta: ¿quién es Margarita?
y dice lo siguiente: nacida el 21 de junio de 1914, después de 3 hermanos mayores, Margarita es la última hija de una familia obrera de Valonia, Bélgica. Sus padres eran muy honestos, pero no practicantes, y no dieron ninguna instrucción religiosa a sus hijos. Pidieron incluso que su hija fuera dispensada del curso de religión en la escuela primaria del estado que ella frecuentaba. Es por su propia decisión que Margarita fue bautizada a la edad de 12 años, el 17 de marzo de 1927, fuera del ambiente familiar, sin recibir no obstante ninguna enseñanza religiosa más tarde. Después de haber cursado su escuela primaria, ella hizo 2 años en la escuela doméstica. Luego, después de un aprendizaje en un taller de confección, fue a trabajar en una casa de confección en Lieja hasta su matrimonio. Se casó a los 19 años con un obrero honrado, pero no practicante como ella. De ese matrimonio nacieron 3 hijos. Interesante este detalle de que Margarita creció en un ambiente no practicante en la fe, y también después su marido también tampoco era un hombre religioso, o sea, un ambiente bastante sin religión. Interesante este detalle porque es muy actual también, desgraciadamente, lo vemos muchas veces en nuestras propias familias, con el alejamiento de la fe, ¿no es cierto? Esto hace que la realidad de Margarita sea muy actual para cada uno de nosotros también. Al final de la guerra, 1940-1945, una primera gracia le fue concedida. Su madre tenía un cáncer en último grado. Ella fue en peregrinación a la pequeña capilla de Nuestra Señora de Chevreumont para pedir la curación de su madre, pensando no perder nada, si era verdad que la Virgen existiese realmente. La Virgen se lo demostró. Su mamá fue curada y vivió hasta la edad de 93 años, después que estaba desahuciada con un cáncer en 4º grado. La noche de Navidad de 1946, Margarita fue por primera vez a misa con una de sus vecinas, conmovida profundamente al ver al pequeño niño Jesús en el pesebre. Fue tomada por él y a partir de ese día fue fielmente a misa cada domingo. En esa época sentía también la necesidad de confesarse, y es así que golpeó la puerta del convento de los padres carmelitas de Chevreumont, donde tuvo por primer director espiritual al padre Lambert de San Pablo. Este le ayudó en su conversión y en la elección que Jesús comenzaba a manifestarle por favores extraordinarios, entre los cuales hubo varios sueños. Nos dice Margarita: ¡qué gracia! ¿Por qué haberme elegido a mí, pobrecita pecadora? En aquel tiempo todo en este terreno era para mí nuevo e impenetrable. Después de la muerte de su primer director espiritual, el padre Lambert, en 1961, Margarita buscó durante 3 años un nuevo director de conciencia que pudiera comprender lo que pasaba en ella. Este fue el padre Gastón Maes, redentorista que había sido anteriormente un notable historiador de las apariciones de la Virgen de Borein, en Bélgica, después de haber sido el mismo testigo de los hechos. Entretanto, Jesús había comenzado a hablar a Margarita bajo la forma de locuciones interiores, palabras entendidas en su corazón. Descubriendo la importancia de lo que ella recibía y habiendo reconocido el carácter sobrenatural, el padre Maes pide a Margarita poner todo por escrito. Viendo que estos mensajes no eran destinados a Margarita solamente, sino a todos, pidió él mismo el imprimatur al obispo de Lieja, del cual dependía Margarita. En el número 5 se nos dice: algunas de esas palabras que han manifestado cada vez más claramente la voluntad del corazón de Jesús. En un mensaje del 18 de enero del año 66 dice Jesús: tú eres la que he elegido, dice Margarita, para ser instrumento de mi voluntad. Por medio tuyo mi voz se levanta con fuerza. El 10 de octubre del año 67 dice Jesús: contra la legión de Satanás, formad la legión de las pequeñas almas, hijos del cielo, contra los hijos de las tinieblas.
el fuego del cielo contra las llamas del infierno. Vuestras armas serán el amor. Cuando Margarita pregunta a Jesús lo que debe decir a las pequeñas almas, Él le responde el 12 de marzo del año 67. Diles que las espero cariñosamente, impacientemente, y que invito a todas a que pertenezcan a la legión de las pequeñas almas. Solo les pido un poco de generosidad y mucho amor. La Legión de las Pequeñas Almas, como ya lo decíamos, será entonces finalmente constituida en asociación sin fin lucrativo el 29 de septiembre del año 1971. Y Jesús expresa claramente su importancia. En un mensaje del 25 de septiembre del año 71 dice Jesús: «Esta obra es con mucho la más importante. Asocia las almas a la redención. Las confirma en la gracia y la generosidad necesarias para sacar los frutos de vida para todos. Lo que en este momento os parece primordial debe pasar al segundo plano, porque así lo quiero». El 30 de diciembre del año 72 dice Jesús: «La Legión de las Pequeñas Almas no es obra humana, sino obra de salvación salida de mi corazón herido y compasivo con la miseria del mundo». En el número 6 dice: «Durante 12 años, desde 1971 hasta 1983, la Legión se desarrolla bajo la mirada atenta y benévola del obispo de Lieja, Monseñor Van Zuylen. El 4 de marzo de 1971, él otorgó el imprimatur para la edición del mensaje comprendiendo el diálogo de Jesús con Margarita hasta el 8 de junio de 1970, y el 11 de febrero de 1980, él lo otorgó para la continuación del mensaje hasta el 4 de julio de 1975. El mensaje fue traducido a las principales lenguas europeas e incluso más allá, y ha sido ya difundido en numerosos países del mundo. El número 7 dice: «El 21 de noviembre de 1983, fiesta de la presentación de María, Monseñor Van Zuylen aprobó los estatutos de la Legión, corregidos según las exigencias del nuevo derecho canónico». En el número 8 dice: «El reconocimiento oficial de la Legión de las Pequeñas Almas en el seno de la Iglesia ha permitido que desde ese momento ella se desarrollara en el mundo entero, con la garantía de ser un movimiento de iglesia». Entretanto, Jesús continuaba hablando a Margarita, y el 22 de julio de 1988, el obispo de Lieja otorgó el imprimatur para la continuación del mensaje hasta el año 1987 inclusive. Número 9 dice: «La extensión de la Legión apoyada en la difusión del mensaje, que está traducido actualmente a una treintena de idiomas, ha sido tal que surgió la necesidad de emprender una revisión y una adaptación de los estatutos de la asociación para responder mejor a las necesidades de su organización. Este trabajo obtuvo la aprobación del obispo de Lieja de los nuevos estatutos, actualmente en vigor desde el 5 de marzo de 1993. Finalmente, en el número 10 se nos dice: «El último acto oficial fue el imprimatur concedido por el obispo de Lieja para la continuación del mensaje, yendo desde el año 1988 hasta el año 1995 inclusive». En resumen, existen actualmente 4 volúmenes del mensaje. Volumen 1, que va de 1965 a 1975. Volumen 2, que va de 1977 a 1979. Volumen 3, de 1980 a 1987. Y finalmente el volumen 4, que va de 1988 a 1995.